que yo quería ser una profesional. Tenía una madre estupenda, que sigue existiendo y a la que adoro, y una mujer magnífica, pero que siempre en casa mostraba la típica frustración del ama de casa. De siempre, que si con los niños, que si con los pañales, que si con la cocina, que si todos los días hay que hacer de comer y hay que hacer de cenar y hay que hacer de no sé qué. Y yo creo que eso fue una de las cosas que más me animó a decir, yo no quiero encontrarme en esa situación. Y luego, bueno, mi padre era químico y eso sí quizá me influyó. Una vez decidido que yo no quería ser solo ama de casa, pues la carrera de mi padre, que claro, me daba otro aspecto, yo creo que me influyó bastante. Y luego, aunque sea un topicazo, pues a mí me inspiró mucho Marie Curie, porque me leí la vida de Marie Curie escrita por su hija y desde un punto de vista absolutamente romántico, de adolescente total, pues esa historia de los dos investigadores, de Pierre y María, metidos en el laboratorio y tal, me gustó muchísimo. Y una vez hecha la carrera, tampoco tenía claro yo, bueno, una vez hecha la carrera, lo que iba a hacer. Y al terminar la carrera en la Complutense de Madrid, por lo que más me interesaba en ese momento, me había echado un novio. Estábamos en la España, ya no era franquista, pero acababa de salir del franquismo, todavía muy, muy represiva para las parejas, y decidimos irnos de mochileros y cogimos una beca para Alemania y fuimos a un instituto de física nuclear, y así nos hemos hecho los dos físicos nucleares. Él es ahora mi marido, compartimos 2 hijos y así, por casualidad. Evidentemente, cuando me metí en ese mundo me gustó mucho, si no, no hubiera continuado con las miles de dificultades que había. Pero ¿cómo llegué yo a empezar? Absolutamente casual. Muy bien. Eva, a ver, cuéntanos tus inicios. Pues un poco lo mismo realmente. Yo vivía... mi madre tenía el sueño de que fuese profesora y entonces tenía que estudiar y entonces hacíamos un poco, pues, seguir un poco lo que nos aconsejaban nuestras madres, porque ella quería algo mejor para mí, ¿no? que lo que ella tenía. Y al final la defraudé porque no llegué a ser profesora, pero decidí estudiar física un poco por la influencia de una profesora que yo tuve en el instituto, de una profesora y de un profesor de matemáticas, que fue, yo creo que el mejor profesor de matemáticas que he tenido nunca, y esta profesora de física que un poco, pues no sé, le hizo que cogiese el gusto por la asignatura y luego pues me lanzase a hacer la carrera. Y luego, pues, cómo acabé haciendo la tesis o trabajando en alimentos, pensaba contároslo en la presentación. Si queréis, lo anticipo ahora. No, da igual. Esta conexión, que es un tanto inusual, pensaba contárosla después, pero fue un poco también por azar. Lo típico que ves un cartel de una beca y dices, bueno, pues me presento y al final pues te la dan, ¿no? En tu caso, Ana Rosa, ¿cómo fue? Pues yo soy ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia, todo por influencia de mi padre, que es el típico agricultor valenciano de toda la vida, con sus naranjas, y de esto hace ya unos cuantos años la tristeza pues estaba matando todos los naranjos que habían por aquí. Y claro, los ingenieros teníamos que hacer un trabajo final de carrera, y a mí hacer algo bibliográfico o ingenieril puro y duro no me gustaba. Y pues resulta que mi prima estaba trabajando aquí en el IATA también, y me presentó a diferentes investigadores y me gustaron las líneas de investigación y entré en el departamento, en el grupo de post cosecha, a trabajar con cítricos, que era lo que tenía mi padre y los problemas que tenía. Era la parte de post cosecha en este caso, pero bueno, yo lo vi ahí y me gustó durante el trabajo final de carrera, y la verdad es que continué con ese tema de trabajo. Entonces el empezar en ciencia fue pues suerte casi también por eso, por influencia paterna y por acabar en un centro que trabajaba mucho con alimentos, y yo quería investigación, sobre todo que fuera aplicada, que viera lo que estaba haciendo, aunque hacemos mucha cosa de ciencia básica, pero también ver esa pequeña aplicación para luego poder hacer transferencia y tal. Okay. Qué curioso. Laura, a ver qué nos puedes contar. Bueno, yo también soy ingeniera agrónoma
La verdad es que siempre me ha gustado la ciencia, he tenido esa curiosidad, el entender el porqué de las cosas. Entonces, aunque siempre es verdad, sobre todo cuando era más pequeña, me he enfocado más hacia la rama más biosanitaria, que es lo que más me gustaba, que es básicamente hacia donde tienden las mujeres, a lo mejor inconscientemente. Es verdad que durante los últimos años de instituto y de bachiller sí que descubrí que en realidad me gustaban todas las ciencias, no solo la biología, sino también la matemática, la física, la química. Por lo que la ingeniería agrónoma un poco reunía todas esas ciencias, además también aplicadas, que creo que me podían llenar. Y así fue, la verdad es que no me arrepiento para nada de la elección. Y eso que a pesar de ser una ingeniería que siempre se ve un poco como una carrera así más varonil, en plan más aplicada, más mecánica, la verdad es que a mí me encantó. Realmente echando la vista atrás, yo no creo que haya tenido muchos referentes mujeres, o sea, seguramente casi todos profesores y profesoras, porque realmente la gente importante, los teoremas tienen nombres de hombres, los grandes científicos de historia siempre es Marie Curie, como decía Berta, pero poco más, la verdad. En mi caso, el hecho de ser mujer no me ha limitado el estudiar una ingeniería, como muchas veces se dice, aunque es verdad que, como pequeño apunte, la ingeniería agrónoma es la ingeniería con más mujeres matriculadas. Así que supongo que, ¿por qué no deja de ser una bioingeniería? Creo que queda mucho por hacer, empezando desde la educación de los más pequeños, tanto en colegios como en los institutos, y, por supuesto, animar a que la ciencia es para todo el que quiera. Sí, parece que, por lo que me comentáis, no hay muchos referentes femeninos a los que hayáis elegido como imitar, ¿no? Como seguir como vuestra carrera, ¿no? Es algo que hay que destacar, que faltan un poco esos referentes, aunque, bueno, habéis tenido esos profesores y tal, pero no ese referente científico, excepto el caso de Marie Curie. Sí, sí que falta. Sí. Un poco pero el bueno, paradigma, ¿no? Marie Curie. Sí, exacto. Vamos a avanzar un poco en los siguientes temas, porque me llama la curiosidad que ¿cuándo os puede parecer más acentuado ese carácter machista de la sociedad a lo largo de vuestra carrera? Si es la parte de la maternidad, cuando tienes que criar, cuando tienes que conciliar, y en ese aspecto si habéis sufrido en vuestras carnes conductas machistas, tanto de hombres o de mujeres. A ver, Berta, cuéntanos. Bueno, yo tuve mi primer hijo en Alemania, porque después de irme de mochilera por 6 meses, me quedé 6 años allí, hice la tesis, luego un postdoc, etcétera, y allí tuve mi primer hijo. Y en aquella época, yo creo que todavía un poco, aunque ya no voy tanto a Alemania, Alemania tenía una idea muy, muy fuerte de que la mujer, cuando tiene hijos, debe dejar de trabajar. Eso está muy, muy arraigado. Sí que es verdad que dan muchas oportunidades a las mujeres, y en según qué carreras no es demasiado problema el interrumpir su vida profesional y luego retomarla en el sitio donde la han dejado, al cabo de típicamente cuando los niños tienen como 5 años. Pero ahí hay un parón muy grande. Y como yo no me paré, pues sí que hubo primero sorpresa, porque lo primero que me dijeron, es una pena, estaba a punto de terminar la tesis, de hecho la escribí cuando ya había nacido mi hijo mayor. Es una pena que lo dejes ahora que estás a punto de terminar la tesis. Yo decía, no, si yo no pensaba dejarlo. Bueno, eso lo dicen todas y tal, pero luego es imposible y tal. Bueno, pues yo terminé mi tesis y tal. Evidentemente con una enorme ayuda por parte de mi pareja. Yo creo que estas cosas son así. O sea, una carrera científica, si tu pareja no te apoya, es muy, muy, muy difícil. Y eso quizá fue lo más fuerte. Luego, moviéndome en el mundo masculino, que es el mundo de la física, casi siempre era entonces, todavía sigue siendo bastante, yo me movía muy bien y no detecté muchos de esas actitudes hacia la mujer. Venían muchas mujeres de la Europa del Este en aquella época, todavía existía el telón de acero, y en países como Rusia, Polonia, había una grandísima tradición de que las mujeres fueran científicas. Yo tuve muchas compañeras científicas, entonces he tomado de una manera allí como muy natural. Pero
al volver a España, sí que, no sé cómo deciros, no es que me menospreciasen ni me tratasen mal, pero había un retintín en la manera de tratarme que a mí a veces me ponía un poquito nerviosa. Eso de, yo qué sé, pues por ejemplo, en mi instituto nos llamaban a todos por el apellido, menos a mí que me llamaban por el nombre, igual que a las secretarias. Todos éramos Taín y Berta, éramos mi marido y yo. Elisa y Ferreiro, Elisa también era una científico titular, tenía también su apellido, pero a Ferreiro le llamaban por el apellido y a Elisa le llamaban por el nombre. Totalmente inconsciente. Y cuando yo decía algo en aquella época, pues... ya está Bertita. ¿No? O sea, un poco como que no te sentías cómoda, como que te costaba poner en evidencia cosas que ahora mismo lo podrías hacer de una forma muy natural. Afortunadamente creo que en ese aspecto hemos ganado muchísimo, pero más que malas intenciones era el que al intentar romper ciertas costumbres que a lo mejor simplemente no eran sanas, ese que enseguida se te tomase como ya está aquí Berta sacando la patita. Eso quizás sea lo que más he notado. Y ahora no ocurriría. Ahora ocurriría todo lo contrario, que si alguien se equivoca, si alguien te toma por secretaria en lugar de por científica porque eres mujer, del cual se dan cuenta y te piden disculpas. Y si no, la persona es capaz de decir, oye, por favor, yo soy científica o soy titular o soy tal, igual que este señor que acaba de entrar, porque a él le presentas y a mí no me presentas. Y le sacas un poco los colores al que ha cometido esa pequeña equivocación, probablemente también sin ninguna mala intención. Porque la sociedad machista nos lleva a esas cosas muchas veces. Efectivamente, yo creo que la vigilancia en ese caso es muy importante. No es simplemente eso, estar pendiente de que esas cosas no ocurran y si ocurren, pues intentar hacer un poco de steering, ¿no? de reconducirlas hacia donde deberían de ir de una manera natural, pero a veces pues cuesta un poquito de trabajo. Reeducarnos un poco entre todos. Efectivamente. Eva, ¿qué nos puedes decir tú, Eva? Pues en relación a la maternidad sí que encuentro que en mi caso particular reconozco honestamente que la fui retrasando, porque, bueno, pues porque estabas en el circuito de ahora acabo la tesis, ahora hago el postdoc, ahora hago el segundo postdoc, ahora hago el tercero y espero tener una situación un poco más estable y lo cierto es que yo la retrasé. Pero sí es verdad que también observo que las pocas mujeres estudiantes que trabajaron conmigo, porque normalmente a los contratos que convoco, las tesis que propongo siempre se presentan hombres y no tengo ni siquiera la opción de elegir a una mujer, pues sí que es verdad que muchas de ellas abandonaron la ciencia en ese momento. Es decir, decidieron que iban a ser madres y que no estaban dispuestas a sacrificar ese aspecto o a retrasar ese aspecto por la carrera científica. Y yo encuentro que es verdaderamente una dificultad, porque como decía Berta, si no tienes un compañero, una compañera que te ayude, realmente es muy difícil sacar esta carrera adelante. Yo creo que para hombres y para mujeres, ¿no? Pero para mujeres es especialmente notable. Yeah. La verdad. Ana Rosa, ¿qué opinas sobre esto? En realidad, una madre soltera sería incapaz de desarrollar una carrera científica. Se muestra... Bueno, conozco casos, pero y alguno no demasiado lejano. Yeah. Pero primero es complicado y segundo, sí, pierde fuelle. A ver, es complicado. Yo creo que muchas retrasamos también la maternidad por eso, porque primero, venga, vamos con la carrera, luego la tesis, que suelen alargarse más de lo que cuenta, luego
pues hay case de postdoc, que es una experiencia muy buena y que yo creo que todos tendríamos que tener, pero claro, ya te marchas fuera y si no te vas con la pareja, pues esa distancia la verdad es que hace las cosas complicadas. Y luego cuando vuelves, pues dices, bueno, es el momento, pero tienes que parar, en verdad. A ver, hasta que no llegue el momento en el que sea obligatoria la maternidad, paternidad, con los mismos días, tanto para hombres, para las mujeres, para las dos parejas, no va a llegar a una igualdad tal cual. Eso parece Porque yo importante. recuerdo hace 20 años, en mi primera entrevista, que me preguntaron, ¿tienes pareja? Y yo digo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la entrevista? Y luego, ¿tienes pensado tener niños? Y yo digo, pero si tengo 25 años, y digo, ¿esto? Y claro, yo supongo... Pero eso en una entrevista de trabajo de... En una entrevista de trabajo, ya con 23 años te preguntan que si tienes pareja vas a tener niños. Yo espero que esas cosas estén cambiando, pero yo creo que siguen sucediendo hasta que no haya exactamente una igualdad para las dos partes, que sea obligatoria además, no solamente obligatorio todo el tiempo. Entonces, si los hombres, en este caso, las segundas parejas, se tienen que coger esos días y que sea por obligación, porque si no, no vamos a llegar en ese sentido a ningún sitio, en mi opinión. Laura, en tu caso todavía la maternidad no ha llegado. Claro, iba a decir eso, que un poco en contraposición. ¿Has sufrido una conducta machista a lo largo de tu carrera? De momento, a nivel laboral, o al menos conscientemente, creo que no he sufrido ninguna conducta machista. O sea, es verdad que estoy un poco en la etapa predoctoral de formación en la que todavía no me planteo tener hijos ni la crianza, la conciliación. Por lo tanto no, pero bueno, entiendo perfectamente a lo que han dicho mis compañeras, porque ahora un poco que me toca, estoy acabando la tesis y me toca tomar decisiones con respecto al futuro, pues todas esas dudas me vienen a la mente. También es verdad un poco que no solamente el hecho de ser mujer, sino también criticar un poco el sistema de la carrera científica en España, por lo menos. Es complicado, es largo, es tedioso, hay mucha incertidumbre, entonces a eso le sumas que biológicamente las que tienen que tener hijos son las mujeres, pues es como un añadido más, un extra más de lo que cuesta. Entonces, pues... Sí, en física por lo menos la gente cercana a mí que se está estabilizando con 40 y tantos, ¿eh? Entonces, no es normal. Si lo dices, nos lo cuentas, ¿verdad que sí, Roberto? Y en nuestra era también. Lo sabemos, Roberto. Pues eso, que no... También criticar esa parte de la carrera investigadora. Bien. Bueno, vamos a seguir adelante. Os voy a compartir mi pantalla, a ver, para que veamos todos una gráfica. ¿La veis? Sí, vale, increíble. Pues es una gráfica, la típica gráfica de tijera, en que se representan las diferentes etapas de la carrera investigadora y el porcentaje de mujeres y hombres que hay en cada etapa. Esta gráfica muchas veces se puede explicar porque los avances todavía tardarán en llegar, sobre todo a las etapas más avanzadas de la carrera científica. Pero vemos que solo en 10 años solo hemos conseguido igualar la etapa inicial predoctoral, que es la única en la que se encuentran más mujeres que hombres. En cambio, en todas las etapas siguientes no encontramos esta igualdad. Entonces, bueno, adelante. Yo creo que este año el IATA se sale de escala, porque sí, bueno, hemos aprobado 5 mujeres, 4 plazas que habían para el centro, o sea que yo creo que este año... 100% de típico titular de sí. Esperemos que esta gráfica se vaya corrigiendo con el tiempo, pero es verdad que hemos tardado casi 10 años en conseguir esa igualdad en la etapa predoctoral. Entonces, os planteo, ¿es necesario un compromiso de las autoridades, un plan de igualdad, unas medidas para que esto vaya más rápido? A ver, Berta. No lo tengo claro. No lo tengo claro, o sea, a ver, me preocupa mucho más la primera parte que las partes más avanzadas. Las partes más solas, digamos. Exacto, las partes más avanzadas tienen una razón clara de ser y es que si
a profesora de investigación se llega con una cierta edad y a esa edad ahora mismo pues hay relativamente pocas mujeres, entonces yo lo veo una cosa, digamos, natural. La parte postdoctoral, entre postdoctoral y RC, ahí es donde duele y ahí es donde efectivamente influye todo lo que hemos estado comentando. Una persona termina su tesis y se plantea muchas cosas y a lo mejor una mujer se plantea las cosas de una manera distinta a cómo se las plantea un hombre y dice, bueno, de verdad merece la pena. Hay otras cosas en la vida, ¿no? Y esto exige mucho sacrificio personal. Entonces, si efectivamente queremos cambiar eso, ahí donde se cruzan al principio, ahí hay que ayudar. Hay que ayudar a las mujeres y a los hombres que quieran ser padres también, como comentaba la compañera hace un momento, para que esa primera etapa no suponga un sacrificio vital tan grande. Sí, porque en las últimas etapas ya se supone que la incidencia no es tan... Una vez estabilizadas las mujeres, la incidencia no va a ser tan problemática. ¿Qué opinas, Eva? A ver, yo opino igual. Creo que el resultado que vemos en la etapa predoctoral es el resultado de haber cambiado un poco la educación, de que la educación y igualdad pues, empieza a tener impacto y las mujeres ya no creemos que no podemos entrar en el mundo de la ciencia. Entonces, creo que eso fue bueno, pues es una pequeña victoria, el hecho de que los números ahí estén bastante igualados. El problema es efectivamente lo que comentaba Laura, pues es la incertidumbre, ¿no? Entonces la incertidumbre al final acaba llevándote por otros derroteros porque ves un panorama oscuro que no sabes muy bien cuánto tiempo te puede llevar hacer el recorrido para conseguir una cierta estabilidad y entonces eso pues lo cierto es que se arrastra a un montón de gente que igual originalmente tenía vocación o que serían excelentes científicos si alguien les brindase esa oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que coincido con Berta, que creo que el esfuerzo ha de estar ahí, ¿no? Y eso pasa por tener una carrera científica, volviendo a lo que decía Laura, bien diseñada, ¿no? Que tú tengas un horizonte y que sepas qué pasos has de dar, cuál es digamos, el camino correcto a seguir para poder alcanzar los objetivos en un tiempo razonable, ¿no? Y el esfuerzo para mí debe estar ahí. El resto, bueno, pues es un poco factor edad y un poco otros factores, ¿no? Que igual te retrasan o no publicas tan rápido como un hombre o no estás en tantos proyectos porque, bueno, pues te preocupas más de la familia o priorizas otros aspectos y, bueno, pues al final no sumas tantos clics en el currículum, ¿no? Pero... No creo que sea eso, ¿eh? Creo que es simplemente una cuestión de proporción. Os llamo la atención por el hecho de que el primer número, el que dice que ahora mismo pues hay más mujeres, ¿no? que se aventuran al tema de hacer una tesis, es muy diferente al número de mujeres que hacen, por lo menos, bueno, no sé cómo está claro, aquí están todas las carreras científicas, ¿no? Sí, no sé cómo está respecto al número de mujeres que empiezan la carrera científica. Eso sería interesante. Porque me da la impresión de que hay más, o sea, hay más mujeres en proporción que se animan a hacer el doctorado. Sí, la verdad es que también depende muchísimo del área en el que estés hablando. Por ejemplo, en el área de alimentos, pues yo creo que hay muchísimas más mujeres que hombres y, por ejemplo, yo el CAJA lo pedí por el área de agricultura, estoy en post cosecha, soy ingeniero agrónomo y pues, todo lo que solicitamos es por el área de agricultura. Entonces, mi CAJA, yo soy la primera mujer y estoy en el número 7. Todo lo que tengo por arriba son hombres. Es un área que también está bastante masculinizada.
y que tenemos que fomentar es eso, que las mujeres no solamente se vayan a típico medicina, biología, que hay ingenierías y otras carreras con las que también podemos, pero clásicamente se han asociado a hombres, y tenemos que ir intentar modificándolo. Pero bueno, aparte de la educación, digamos, las instituciones es difícil cambiar eso. ¿Qué medidas podéis prever que se pudieran aplicar con ese plan de igualdad? A ver, Laura, tú que estás en la situación más estable. A ver, yo creo que los datos son evidentes, o sea, es que está clarísimo y esto solo no se va a regular. Es que se llevan muchos años, se ha luchado mucho y solo no se va a regular. Entonces yo creo que herramientas, supongo que políticas y también sobre todo de educación, o sea, desde muy abajo, en casa, en el colegio, en los institutos, decir que al final esas diferencias que hay entre hombres y mujeres, o sea, quiero decir, al final todos hemos nacido de una madre, que se hacen falta madres para que siga habiendo gente, que eso no suponga un escalón más para nosotras. Y es evidente que se ve perfectamente, esta gráfica es clarísima. Sobre todo eso, a nivel ya postdoctoral, o sea, hay diferencias en la parte postdoctoral, que es justo después de hacer el predoc, o sea, el doctorado. Entonces, yo creo que sí que hacen falta políticas de igualdad y utilizar esa herramienta. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues quería ya un poco ir llegando a las conclusiones que hemos tenido en esta charla, pero antes un poco me gustaría que a la gente que empieza ahora, que va a desarrollar una carrera en ciencia, ¿qué le diríais para promover, digamos, que mantenga esa carrera científica? A ver, Berta, ¿qué consejos podrías dar para yo le diría, a esa persona joven, yo la animaría. Yo le diría que se puede, que si de verdad le gusta, si no está muy convencida, pues que busque un camino más fácil. Pero que si le gusta, que se puede. Que ánimo. Que yo creo que, aparte de que se puede ahora, que yo creo que efectivamente, yo soy una persona muy positiva. Yo creo que la sociedad va a apoyar cada vez un poquito más a estas mujeres con coraje, ¿no? Que como Laura, ¿no? Que lo está pensando ahora, que yo creo que si de verdad te gusta, Laura, yo te animaría a intentarlo. Eva, a ver, ¿qué consejos darías? Es un poco eso, ¿no? Si verdaderamente tienes vocación, es un trabajo que a pesar de las dificultades con las que te encuentras a lo largo del camino, recompensa mucho, porque la posibilidad de decidir por dónde avanzas, la posibilidad de, o que suene un poco así, ¿no? Pero atópico, pero es la posibilidad de generar conocimiento, la posibilidad de descubrir cosas nuevas o de, como decía Ana Rosa, ¿no? Bueno, pues de aplicarlas y de ver un resultado tangible, pues lo cierto es que es muy reconfortante. Yo creo que en ese sentido este trabajo, digamos, ofrece más gratificación que otros que a lo mejor son igualmente difíciles, ¿no? Entonces, si tú tienes verdadera vocación, a por ello. Ana Rosa. Hombre, por supuesto, animar, pero tenemos que tener claro que es una carrera de obstáculos, que no somos Bolt con los 100 metros lisos, sino que tenemos que ir superando obstáculos, pero que al final se puede. Cuesta mucho y sabemos que muchas veces es un cuello de botella, a veces tanto para hombres como para mujeres, no solamente para las mujeres, en verdad. Y que hay que permanecer y luchar por ello si es lo que quieres. Ahora estamos dando charlas virtuales en los colegios, en infantil y en primaria, y los animamos a todos haciendo pequeños experimentos para que les empiece a tener el gustillo por la ciencia, y por supuesto que continuéis, y sobre todo para mí la etapa postdoctoral fue una gran experiencia y por favor hacer todos un postdoc, ya sea en el extranjero o algún laboratorio bueno en España, que también nos tenemos mucho y parece que nos tenemos que ir fuera, y bueno, para mí fue una gran experiencia marcharme al extranjero, a Holanda, pero bueno, que os animo. Y Laura,
Continúa. Bueno, yo tomo nota de todo lo que me estáis diciendo Sin presión, sin para presión. tenerlo en Ahí. cuenta. Pero bueno, pensando en lo que yo le diría a alguien que está pensando en estudiar una carrera de ciencias, más que seguir la carrera investigadora, sino una carrera de ciencias que sería un paso más abajo, es que al final lo que tiene que determinar el hacer una carrera de ciencias o no es que te guste, que te ilusione, que te apetezca, que tengas curiosidad, y que en ningún caso el hecho de ser hombre o mujer sea un factor determinante en esta elección. Y ya no solo eso, sino además apuntaría que ser mujer no tiene que ser limitante ni para escoger carrera ni para nada de la vida. Pero bueno, así que hay que seguir luchando para que se consiga eso. Una igualdad real. Bueno, pues muchísimas gracias a las 4 por aportar vuestra voz a esta celebración del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, supongo que a modo de resumen creo que la conclusión es que hay que seguir insistiendo para que lleguemos a una situación de igualdad lo más igual posible y que no se surjan estas limitaciones en la carrera investigadora específicamente. Así que bueno, un placer a las 4. Muchísimas gracias. Gracias a ti por habernos invitado. Gracias a todos. Y bueno, a los asistentes, comentar que vamos a continuar con la segunda parte del evento, que es un seminario científico. Tenemos la suerte de contar con Eva Balsa, que es vicerrectora de investigación en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo y es un referente nacional en el desarrollo e investigación sobre modelos matemáticos relacionados con la biología de sistemas. Y hoy nos va a transmitir un poco de su sabiduría en esta charla. Así que estamos muy agradecidos por tenerla con nosotros y escuchar lo que nos va a contar. Así que adelante, Eva. Pues comenzar. A ver si puedo compartir. ¿Podéis ver la pantalla? Sí, adelante. Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción, Roberto, y por supuesto muchas gracias por haberme invitado a participar primero en el debate y ahora pues a impartir este seminario. En origen, bueno, cuando hablamos por primera vez y Roberto me invitaba a dar un seminario, pues yo planteé un título que es bastante concreto, como podéis ver, de aplicación, digamos, de la microbiología de sistemas al diseño de nuevos alimentos. Pero, dado que hoy es un día importante, que celebramos el Día Internacional de las Mujeres en Ciencia, pues he decidido reorientar un poco la presentación. No va a ser tan técnica y sí que os voy a presentar pues, un pequeño recorrido desde el descubrimiento de los microorganismos y algunos hitos que yo he considerado relevantes o que a mí en particular me parecen relevantes a lo largo de la historia en el avance o el progreso a la biología molecular y finalmente a la biología de sistemas. Y finalizaré un poquito pues, contándoos un poco la investigación que estamos haciendo en este contexto en el ámbito de la industria alimentaria. Pero para empezar, como os anticipaba antes en el debate, os voy a contar un poco cómo surge la conexión con los alimentos. Como os decía, yo estudié física optoelectrónica y lo cierto es que mientras estudiaba pues no me planteaba los alimentos como objeto de estudio ni me planteaba que yo iba a trabajar en el ámbito del procesamiento de alimentos. Lo cierto es que comiendo cada día en un comedor universitario, pues uno piensa poco en lo que come por si acaso, ¿no? Pero el caso es que cuando acabé la carrera tenía muy claro que quería hacer una tesis doctoral y seguir en el ámbito académico y un día en la facultad vi un cartel que anunciaba una beca en el grupo de Ingeniería de Procesos, en el IEM en Vigo, que estaba contextualizada en el control de hornos mixtos, microondas, convección. Bueno, como yo cumplía los requisitos que pedían en el cartel, me presenté a la convocatoria de beca
Y bueno, y finalmente me seleccionaron para la fase de entrevista. Y en aquella entrevista pues nos habíamos presentado, o habían seleccionado a 6 personas, eran 5 chicos y yo. En ningún momento me planteé que por ser mujer no pudiese conseguir aquella beca, ¿no? Tenía, a mi juicio, las mismas probabilidades que cualquiera. Hasta que vi el primer artículo que nos dieron para leer, que era, teníamos que leer un artículo científico y hacer un resumen, y se titulaba Programación dinámica interactiva para el control óptimo de bioreactores. Digo, ahí va, ¿qué es un bioreactor? No tenía idea de que era un bioreactor y ahí sí que dije, bueno, pues creo que esta batalla está un poco perdida. El caso es que, bueno, yo hice aquella prueba y finalmente me dieron la beca a mí. Supongo que fue por el artículo que tuvimos que leer por la tarde sobre microondas y no tanto por el de bioreactores. El trabajo que teníamos que hacer y que seguía un poco el esquema que seguimos en nuestro grupo, pues es el desarrollo de un horno microondas o mixto microondas convección virtual. La idea es desarrollar un proceso que hoy denominaríamos Digital Twin, un gemelo digital que podamos resolver en nuestro ordenador, que nos permita hacer experimentos in silico, que nos permita intentar analizar cómo funciona, pero también probar a hacer experimentos y optimizar el comportamiento de ese proceso. Y este Digital Twin pues también se puede utilizar incluso en paralelo con el propio proceso para intentar optimizarlo en tiempo real, ¿no? Y dar respuesta pues, a posibles perturbaciones que puedan suceder en la planta. Y cuando uno piensa, o por lo menos cuando viene desde la física y piensa en hacer modelos de procesamiento, en este caso mixto microondas convección, pues tiene muy claras qué ecuaciones va a utilizar. Todas ellas, como antes decía Laura, ¿no? Los teoremas todos tienen nombre de hombre, pues las ecuaciones, por lo menos las que yo tenía que utilizar o las que he utilizado durante mucho tiempo, pues todas tenían nombre de hombre, ¿no? Pues Maxwell, Fourier, Arrhenius, incluso aquellas que intentaban explicar no los cambios físicos que experimenta un alimento, sino los cambios químicos y también los cambios biológicos. ¿Y por qué los cambios biológicos? Pues porque los alimentos están poblados de microorganismos y juegan un papel muy importante en diversos aspectos. Son los responsables, por ejemplo, pues de crisis sanitarias como el brote de listeriosis que hubo en el 2019, ¿no? Por un problema de contaminación de carne mechada. También son los responsables del deterioro de alimentos. Si nosotros nos despistamos y dejamos un alimento olvidado, enseguida veremos cuál es la actividad de los microorganismos que estaban allí. Pero también son responsables de producción de alimentos o producción de ingredientes alimentarios. Y esto ya lo sabían incluso los egipcios. Bueno, no sabían que fuese la actividad de microorganismos, pero ellos ya aprovechaban esa posibilidad y eran productores y consumidores de vino. Y así lo demuestran pues estas pinturas, jeroglíficos encontrados en tumbas egipcias en miles de años, con fecha de miles de años antes de Cristo. También producían pan y digamos que las civilizaciones posteriores, bueno, pues nos hemos ido aprovechando de aquellas metodologías o de aquellas tecnologías que ellos habían desarrollado. Y por ejemplo aquí tenéis la fotografía de un pan petrificado encontrado en Pompeya y que es bastante similar a los panes que aún elaboramos hoy. Pero no sería hasta bastante más tarde que se descubrirían los microorganismos. Sería Anthony van Leeuwenhoek el primero en observar y luego
bueno, el primero en encontrar microorganismos y luego pues observarlos de manera sistemática. Él había construido este microscopio que tenía una capacidad de aumento de 270 por, que en aquel momento era muy superior a los otros microscopios que se habían desarrollado, por ejemplo Robert Hooke, y él encontró primero pues este tipo de lo que él llamó animales pequeños, animalcules, en tejidos. Él era comerciante de tejidos, aparte de estar muy interesado por la ciencia, y localizó estos animalillos pequeños que luego, bueno, pues serían denominados microorganismos. El papel de los microorganismos en alimentos pues se conocería 2 siglos más tarde. Pero antes de llegar ahí, me gustaría contaros una anécdota, y es cómo surge la apertización, o lo que hoy llamamos la esterilización térmica, y que se debe a esta persona, Nicolas Appert, que era un repostero francés que proporcionó una solución a la conservación de los alimentos. Él propuso que se introdujesen en unos envases estancos. Esos envases se introducirían en agua hirviendo durante una determinada cantidad de tiempo, y ese tratamiento pues proporcionaría, bueno, introduciría o produciría cambios en el alimento, pero también produciría un alargamiento de su duración. Y aquello fue crítico en aquel momento porque, y de hecho recibió un premio de manos de Napoleón, porque resolvió un problema muy importante. En plena campaña conquistadora no se podía permitir perder soldados por culpa de que, bueno, pues que los alimentos no llegaban, estaban deteriorados, o en ellos había proliferado pues algún patógeno, ¿no? Y esta solución pues fue realmente clave para los éxitos de Napoleón. Pero también fue el momento en que se empezó la industria conservera. De hecho, el propio Nicolas Appert fue el primero en abrir una fábrica de conservas sin escribir un libro sobre conservación. Y ese modelo pues, acabó llegando al resto de Europa y también llegó a Galicia. Aquí veis unas fotografías de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de las primeras conserveras de pescado de Galicia. Y si os fijáis, todas las personas que aparecen en estas fotografías son mujeres. En aquel momento se crearon estas fábricas y las mujeres se incorporaron para poder conseguir dinero y ayudar un poco a las familias, mientras los hombres de la casa, maridos, hermanos o hijos, pues estaban pescando en el mar, ¿no? Ellas tenían jornadas larguísimas con trabajos rutinarios, repetitivos, que no requerían ningún tipo de cualificación y bastante mal pagados. La situación, bueno, pues con el tiempo ha ido mejorando, afortunadamente, pero aún hoy en día, en una industria tan relevante, por lo menos para Galicia, como es la industria de las conservas de pescado, el número de mujeres trabajando en el sector es muy superior al número de hombres, en torno al 70% de mujeres frente al 30% de hombres aproximadamente en el 2016. Y bueno, esto no tiene por qué ser necesariamente malo, el problema es que siguen haciendo el mismo tipo de trabajos y los puestos que requieren una mayor cualificación pues están predominantemente ocupados por hombres. Hay muy pocas mujeres en la dirección o en la gestión de este tipo de empresas, y algunas tampoco demasiadas en los laboratorios de control de calidad, ¿no? Entonces, bueno, quería traerlo aquí como un sector que normalmente, del que normalmente no hablamos, pero que realmente es un sector en el que también hace falta trabajar y mucho por la igualdad. Y volviendo a esta línea del tiempo que vamos a recorrer hoy, pues llegamos finalmente al siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y es Pasteur el que descubre finalmente
que los procesos de fermentación del vino, de la cerveza, él tenía muchos amigos en ese ámbito, pues los llevaban a cabo fermentos, lo que él llamó fermentos. Y él sabía, bueno, pues que eran microorganismos, que eran organismos vivos. Y de nuevo surge el papel de un Napoleón, esta vez el Napoleón III, porque le solicitan a Pasteur que resuelva un problema que era realmente de importancia crucial para Francia, porque Francia era un gran productor de vino y querían exportar, pero el problema es que el vino se agriaba con mucha facilidad y entonces limitaba mucho pues, esas perspectivas de exportación del producto. Y entonces le pidieron a Pasteur, que era en aquel momento un investigador en microbiología muy reconocido, aunque él no era microbiólogo en origen, y que estudiase qué pasaba con aquellos vinos enfermos que llamaban. Entonces él los observó al microscopio y descubrió que además de los fermentos, pues había otros microorganismos que eran los que eran responsables de que el producto pues, se enfermase, ¿no? Utilizando sus palabras. Y descubrió además o planificó un posible tratamiento que consistía en tratar esos vinos a temperaturas bajas, entre 50 y 60 grados, para inactivar a estos microorganismos y así conseguir bueno, pues que el vino no se agriase y al mismo tiempo pues que no cambiasen mucho sus propiedades, ¿no? Y este proceso, que se denomina pasteurización, en honor precisamente a Pasteur, pues es ampliamente utilizado hoy en día y desde entonces en la industria alimentaria. Pasteur supuso el inicio un poco de la microbiología industrial. De hecho, él tenía muchos contactos con cerveceros y con productores de vino, incluso fuera de Francia, y muchos de ellos bueno, pues seguían sus consejos en la práctica industrial. Aunque la palabra biotecnología como tal, que supone pues, el uso de organismos vivos para obtener un determinado producto, no se acuñaría hasta mucho más tarde. En el 1919 la acuñaría un ingeniero agrónomo, Károly Erecki, no sé muy bien cómo se pronuncia, húngaro, y sería el primero que daría bueno, pues la primera definición de la palabra biotecnología. Pero me he saltado aquí un paso y es el trabajo de Mendel. Mendel estaba en un monasterio, bueno, pues era monje allí, y empezó a estudiar en el huerto que tenían aspectos de herencia y de genética utilizando guisantes, ¿no? Están los famosos experimentos que todos habréis estudiado alguna vez sobre los guisantes verdes, amarillos, de piel lisa o de piel rugosa. Y aunque en aquel momento su trabajo pasó bastante desapercibido, ya sentaba las bases de lo que sería la genética moderna. Y luego volveremos sobre los genes. Pero en el 1928, Sir Alexander Fleming descubre la penicilina como antibiótico y poco después empieza a producirse de manera masiva ya en bioreactores, ¿no? Y aquí es Andrew Moyer, un americano, el que consigue encontrar el medio de cultivo óptimo, las condiciones de nutrientes óptimas para que la especie de Penicillium que estaba utilizando, el microorganismo que estaba utilizando, pues incrementase muchísimo el nivel de producción de penicilina. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento el descubrimiento de la penicilina fue una revolución, se consideraba, la llamaban the wonder drug y se anunciaba incluso que era capaz de curar todo, era el fármaco milagro. Lo que pasa que bueno, pues el nivel de producción era muy bajo y por lo tanto era caro. Para poder utilizarlo de manera masiva, bueno, pues ahí estuvo el papel de Moyer diseñando un proceso adecuado que además tuvo una gran repercusión porque en periodo de guerra el uso de la penicilina pues salvó a muchos soldados, ¿no? Y en aquellos mismos años, en los años 40,
aparece la idea de código genético y curiosamente la plantea un físico bueno, medio austríaco, medio irlandés, Erwin Schrödinger, no tengo muy claro que esta sea la pronunciación súper correcta, pero sí que todos lo conoceréis o bien por la ecuación de ondas o bien por su famoso gato. Y él creía que toda la información o las instrucciones para el funcionamiento de los organismos vivos tenían que estar codificadas de alguna manera en una molécula que tenía que estar en el interior de los cromosomas que podíamos observar al microscopio, ¿no? Y él pensaba que aquella estructura pues, tenía que ser algo así como un cristal que él decía que era un cristal aperiódico. Esto lo comentaba en unas charlas que dio en Dublín y que luego se recopilaron en un libro, es un libro pequeñísimo, que se titula ¿Qué es la vida? Y que lo cierto es que fue muy motivador para varios investigadores que luego estudiaron precisamente o intentaron dilucidar precisamente la estructura de esta molécula codificadora, ¿no? Que serían los famosísimos Watson y Crick. Pero antes de llegar a ellos, quisiera mencionar a otra investigadora que se llama Martha Chase, que bueno, no es demasiado conocida, entre otras cosas, porque bueno, pues abandonó la ciencia un poco prematuramente, dado que, bueno, pues que no se sentía reconocida en su trabajo y un poco estaba mal pagada y bueno, intentó otra carrera, ¿no? Pero la contribución que yo quiero destacar aquí de Martha Chase junto con Hershey fue el descubrimiento de que la información genética precisamente estaba en el ADN. En aquel momento había un debate enorme, había muchos que creían que tenían que ser las proteínas, porque como las proteínas se construyen a partir de aminoácidos y hay 20 aminoácidos, bueno, pues si había que codificar algo, parecería que con 20 aminoácidos tenemos muchísima flexibilidad. Y el ADN pues estaba formado por 4 nucleótidos, que parecía que no proporcionaba tanta flexibilidad para codificar nada. Sin embargo, ellos confirmaron lo que ya había anticipado un grupo antes, el grupo dirigido por Avery, que estaba no recuerdo en qué centro, en Nueva York, y confirmaron que efectivamente el material genético estaba en el ADN. Y publicaron un trabajo conjunto que a Hershey y a Avery, su predecesor, les valió el premio Nobel, mientras que Martha se quedó fuera pues del Nobel, ¿no? Y lo mismo le sucedió a Rosalind Franklin. Esta historia es mucho más conocida, yo creo. En aquel momento, como admitieron Watson y Crick más tarde, inspirados un poco por las palabras de Schrödinger, pues estaban buscando la estructura del ADN. Y había 2 grupos en el Reino Unido, esencialmente, trabajando en ello. Uno era en el laboratorio de Cavendish en Cambridge, en el departamento de física, y el otro pues era un grupo de biofísica en el King's College en Londres, ¿no? Y utilizaban aproximaciones diferentes. Por un lado, en Cavendish estaban Watson y Crick, que lo que querían era hacer estructuras tridimensionales, construir una maqueta, digamos, y por otro lado, en King's College estaban Wilkins y Franklin intentando dilucidar la estructura utilizando metodologías de difracción por rayos X. Bueno, pues en un momento dado, en los años 50, surge esta fotografía, la fotografía 51, obtenida por un estudiante de Rosalind, y que es una fotografía que ha generado mucho debate, porque realmente fue digamos, la que dio la clave para poder desarrollar la estructura tridimensional
del ADN. Es verdad que Watson y Crick habían hecho propuestas previas que eran erróneas, y esta fotografía pues realmente hizo que llegasen a la estructura correcta. Y en aquel momento, como los trabajos en los dos laboratorios se estaban haciendo en paralelo, se decidió que se enviase 3 contribuciones a la revista Nature, que se publicaron simultáneamente, y la primera de ellas era de Watson y Crick, con la estructura, y las otras 2, una era de Wilkins, liderada por Wilkins, y la otra liderada por Rosalind Franklin en los estudios por difracción. El caso es que, como todos sabéis, Rosalind Franklin no recibió el Nobel por este descubrimiento, y sí lo recibieron Wilkins, Watson y Crick. En el año 68 ya había fallecido Rosalind. En su libro La doble hélice, Watson reconocería los sufrimientos, ¿no? o la lucha a la que se enfrenta, ¿no? Una mujer inteligente para ser aceptada en un mundo científico que normalmente las consideraba lejos del pensamiento serio, ¿no? Claro, esto leído así pues resulta bastante fuerte, ¿no? Una frase así es inconcebible. Sin embargo, en aquel momento, bueno, pues parece que la realidad que vivían las mujeres era esa, ¿no? Y de hecho, tal era el caso que Rosalind que vivía situaciones de discriminación en su grupo, como cosas cotidianas como por no poder tomar el café con sus compañeros, ¿no? Pues la habían llevado a abandonar el grupo de biofísica y a trasladarse y a abandonar el estudio del ADN y a empezar a estudiar virus. Y de hecho, la estructura de virus. Y de hecho, este año, en julio, en el 2020, en un editorial que se publicaba en Nature con motivo de las investigaciones sobre SARS-CoV-2, se decía que en esencia Franklin, sus colaboradores y sus sucesores pues son los responsables, digamos, o gracias a ellos, hoy los investigadores podemos utilizar técnicas como secuenciación de ADN y cristalografía de rayos X para investigar virus como el SARS-CoV-2. Un pequeño reconocimiento más al impacto que tuvo Rosalind Franklin en la biología o en descifrar el código genético. Y aquí en estas ilustraciones, bueno, pues muestro digamos el esquema o la estructura de ese ADN con los nucleótidos, guanina, citosina, adenina y timina, que según se organicen, pues así recogen las instrucciones para el desarrollo, el funcionamiento, el crecimiento de todos los organismos vivos. Y de hecho determinadas partes que pueden tener distintas longitudes, distintos números de bases de ese ADN, pues es lo que denominamos genes y tienen información para producir proteínas. También pueden producir otras cosas, pero hoy nos vamos a centrar en los genes que codifican proteínas. Pues si ahora pensamos cada uno de los microorganismos que contribuye a desarrollar alimentos o que contribuye o que lo podemos utilizar en un bioreactor para producir pues, un determinado ingrediente o un fármaco o un aroma, por ejemplo. Cada uno tiene su ADN y ¿qué es lo que condiciona que crezcan de una manera u otra, más allá del medio ambiente, ¿no? ¿Cuál es la relación entre ese genoma y lo que observamos de ese microorganismo, tanto en términos de la fisiología como en términos de los productos que puede producir? Bueno, pues para, digamos, entender esto, había que estudiar ya los mecanismos intracelulares a nivel molecular. Y aquí surge una conexión, y si permitís hago una parada mínima para preguntaros si alguno de los asistentes a esta charla conoce cuál es esta conexión y si quiere ponerlo en el chat. A ver si puedo ver el chat.
o si quiere... No tengo ni idea de qué estás enseñando. Es una corbata que tiene una estructura de ARN bordada como en el original es seda verde, y este es un diagrama de relevancia en física, uno de muchos. A nadie se le ocurre. Es que no tengo muy claro cómo puedo ver el chat. Por aquí. Diagrama de Feynman, dicen por aquí. Exacto, diagrama de Feynman, efectivamente. Efectivamente, Feynman es la conexión, y os cuento por qué. A ver ahora si puedo volver. La conexión surge de lo que se llamó el club de la corbata de ARN. Resulta que en aquel momento, parecía que estaba un poco claro que el vínculo entre el ADN y la producción de proteínas, que serían las que actuarían como enzimas del metabolismo celular, que desembocan en el crecimiento y en la producción de componentes interesantes, pues tenía que ser el ARN, ¿no? Y había un grupo de investigadores por todo el mundo que estaban intentando dilucidar cómo funcionaba este ARN, cuál era su estructura, y uno de ellos era un tal Gamow, que era físico, pero que estaba muy interesado por la estructura del ARN, y junto a Watson crearon este club, el club de la corbata de ARN. La idea era que en ese club podían participar 20 personas que llevarían por nombres o que llevarían asociados las 3 primeras letras de cada aminoácido, más otras 4 personas que llevarían asociadas las letras correspondientes a los 4 nucleótidos que forman parte del ARN, ¿no? A cada uno de estos miembros del club se le daría una corbata como esta, y además una aguja de la corbata, y en cada aguja ponía las letras, como el ejemplo que muestran aquí, ¿no? De la lisina. Ponía las 3 letras del aminoácido o del nucleótido que le correspondiese. Bueno, pues en ese selecto club estaba Richard Feynman. Efectivamente, Richard Feynman fue, pues entre otras muchísimas cosas que hizo, pues desarrolló estos diagramas, como mencionaban pues algunos de los asistentes, y fue premio Nobel, fue un excelente divulgador, era una persona con muchísimos intereses, y curiosamente acabó aquí porque estaba interesado, tenía contactos con Watson y Crick, y pues se vio un poco involucrado y tenía interés en aprender cosas de biología molecular, y de hecho se pasó un año en Caltech, en un grupo de investigación, haciendo experimentos y trabajando en supresión génica, y tiene una publicación publicada en Genetics en el año 62, precisamente en relación a este trabajo. Bueno, pues en este club selecto solo participaban hombres, pero es verdad que reconocieron en mayor o menor medida, o algunos de ellos al menos, el papel que tuvo en aquel momento Marianne Grunberg-Manago para descubrir cuál era, digamos, el enzima que facilitaba la formación de RNA. Ella, que era una investigadora que se había formado en Francia y que se fue a hacer la postdoc con Severo Ochoa a Estados Unidos, pues junto a él descubre esta enzima, PNPasa, que era la responsable precisamente de que se pudiesen formar cadenas de nucleótidos como el RNA, y aquel descubrimiento en aquel momento fue muy relevante, ¿no? Y ella pues tuvo mucho reconocimiento por parte de sus colegas, pero también tuvo un reconocimiento importante en el ámbito académico, ¿no? Pues fue, por ejemplo, pues la primera profesora mujer en Harvard, o la primera mujer que lideró la Unión de Bioquímica Internacional,
y la primera mujer presidente de la Academia de las Ciencias del Instituto Francés, ¿no? Aquella en la que Marie Curie, de la que hablábamos antes, o Irene Curie, pues no pudieron formar parte. Lo cierto es que Severo Ochoa sí recibió el premio Nobel por sus hallazgos en relación al ARN, pero Marianne recibió otros honores, pero no el Nobel, ¿no? ¿Y cómo funcionaría el ARN? Pues un poco para contaros cómo conectamos el genoma, el ARN, con el metabolismo. Os pongo aquí un ejemplo que podría ser, bueno, pues un equipo de fútbol o de baloncesto. No es que yo sepa muchísimo de estos deportes en particular, pero bueno, la idea es que en todos estos deportes de equipo, pues el equipo tiene un número de miembros, pero el día para jugar el partido, pues se selecciona a un subconjunto de ellos, ¿no? Y ese subconjunto de jugadores pues tiene unas ciertas habilidades, pues uno encesta mejor, el otro es un buen base o defensa, lo que sea. Tienen un conjunto de habilidades que son las que llevan pues a desarrollar un conjunto de jugadas, ¿no? Que eventualmente se traduce pues en ganar el partido o en perder o en ganar un montón de trofeos, como ilustraría la figura, o no ganarlos, ¿no? Si nosotros cambiamos las condiciones, pues cambiamos de contrincantes o cambiamos de jugadores, pues podemos seleccionar a un grupo de jugadores con unas habilidades distintas que van a llevar a jugadas diferentes. Y esto, pues de nuevo, se va a traducir en más victorias o menos. Bueno, pues lo mismo sucede con las células, ¿no? Nosotros tenemos un genoma completo, con genes. Algunos se expresarán, se producirá la producción la transcripción del ARN que nos llevará a la producción de proteínas que eventualmente catalizarán o facilitarán reacciones metabólicas. Pero claro, aquí la pregunta crítica es, ¿pero qué genes tenemos, ¿no? ¿Y qué proteínas pueden codificar? Entonces, para responder a estas preguntas, en el año 92 surge el proyecto Genoma Humano, que estaría precisamente orientado pues, a secuenciar el genoma humano, de las células del cuerpo humano. En el 1996, en este contexto, se publica la secuencia de Saccharomyces cerevisiae, que es una célula eucariota, una levadura, que lidera muchos procesos fermentativos en la industria alimentaria, pero que se convirtió en un referente de laboratorio para estudiar mecanismos en eucariotas. Y en el año 1997 se secuencia el genoma de una cepa de Escherichia coli, que os sonará porque, bueno, pues porque hay Escherichia coli que son patógenos alimentarios, por ejemplo, ¿no? Y en el año 2002, aunque se publicaron varios trabajos desde el 2001 al 2003 con la secuencia del genoma humano, en el año 2002 es Bill Clinton el que anuncia al mundo que ya tenemos la secuencia del genoma humano, ¿no? Y digamos que esto marca un poco el inicio de una nueva forma de hacer investigación en biología. Y si volvemos a nuestro equipo y ahora tenemos los genomas secuenciados, la pregunta es ¿cuántos jugadores tengo yo en mi equipo disponible y a qué jugadas podría dar lugar, ¿no? ¿Cuántos genes codificadores de proteína hay? Bueno, respondo yo más o menos, si me preguntase un gallego diría depende, ¿no? Y efectivamente va a depender del tipo de célula. Por ejemplo, en Escherichia coli pues podemos tener más de 4.000 genes codificadores de proteínas, en Saccharomyces cerevisiae más de 5.000, en humanos más de 20.000, ¿no? Y claro, esa posibilidad de contar
con tantos genes, bueno, pues da lugar a una red de jugadas, volviendo un poco al símil deportivo, muy complicada. Aquí tenéis una figura de una red metabólica y, como veis, está formada por rutas que pueden ser rutas lineales como estas, pero también hay rutas circulares, hay rutas en espiral, y lo cierto es que intentar explicar el funcionamiento de una red de este estilo, bueno, pues es a todas luces bastante complicado, ¿no? Pero en algún momento alguien se plantea, bueno, ¿es posible gestionar esta complejidad y sería posible explicarlo de tal manera que podamos hacer predicciones sobre lo que podría pasarle al comportamiento de esta red si nosotros perturbamos las condiciones ambientales? Y es en ese momento un poco cuando surge lo que se conoce como biología de sistemas, ¿no? Que es la traducción al español de Systems Biology, pero que, bueno, que en realidad es teoría de sistemas aplicada a la biología, ¿no? Más que biología de sistemas. Y la biología de sistemas se apoyará en la teoría general de sistemas que había surgido en los años 50 y le había propuesto un biólogo, precisamente, Bertalanffy, que decía que un sistema, pues, es un conjunto de varios elementos que se conectan para realizar una función que de manera individual no podrían desarrollar, ¿no? Y el concepto de sistema complejo tiene que ver con el número de partes que podemos conectar entre sí y con el número de interacciones que hay entre ellos. Y además, Bertalanffy opinaba que para comprender el comportamiento de un sistema o de un sistema complejo no era suficiente particionarlo e intentar entender el comportamiento de sus partes individuales, sino que era necesario estudiar las interacciones, porque son las interacciones el origen, ¿no?, de los posibles comportamientos que pueda tener ese sistema. Y además opinaba que la teoría general de sistemas, y por eso la llamaba general, se podía aplicar a cualquier ámbito de la ciencia, ¿no? La física, la química, la filosofía, la psiquiatría, la biología, un poco a todo. Y si pensamos en sistemas muy complejos, podríamos pensar, por ejemplo, en un Boeing 777, que es un avión bastante espectacular, mide 74 metros de longitud y tiene un diámetro aproximado de en torno a 6 metros, y está formado por 3 millones de partes. Aquí hay un pequeño ejemplo. Y esas 3 millones de partes, pues las producen alrededor de 500 proveedores distribuidos por el mundo. Entonces, si nosotros les pedimos a esos proveedores un listado de todas las partes y cómo funciona cada parte, y nos lo leemos, si tenemos digamos, la paciencia de leer todo eso, pues descubriremos que tenemos pocas pistas sobre cómo va a funcionar ese avión, porque realmente el buen funcionamiento depende precisamente de las interacciones que se establecen entre las distintas partes, ¿no? Bueno, pues esto que parece tan obvio para el caso del avión, pues sucede igual en el caso de las células. Aquí tenemos una imagen de una Escherichia coli. La Escherichia coli mide aproximadamente 2 por 10 elevado a menos 7 metros y tiene un diámetro aproximado de 8 por 10 elevado a 2 por 10 elevado a menos 6, perdón, metros, 8 por 10 elevado a menos 7 metros. Hay 7 órdenes de magnitud de diferencia y se sabe que aproximadamente en su interior hay como 2 millones de moléculas de ATP, millones de iones, moléculas pequeñas por decenas de miles y moléculas de señalización por cientos o miles. Y además con el agravante de que estos números cambian a lo largo del tiempo. Así que parecería que la teoría de sistemas que se puede utilizar para digamos, diseñar este tipo de estructuras extremadamente complicadas también se podría utilizar para estudiar las células, porque son
igualmente complicadas o mucho más, ¿no? Y surge entonces, se acuña entonces el término de biología de sistemas en el año 2001, ¿no? Esto cuando aparece la primera secuencia del genoma humano. Y precisamente lo hace Hiroaki Kitano en un libro que tituló Foundations of Systems Biology, en el que asegura que para entender el comportamiento de los sistemas biológicos, bueno, pues hay que hacer una aproximación desde la teoría de sistemas y no, digamos, en contraposición a lo que un poco se venía haciendo de estudiar las características de las partes aisladas de cada célula. Es verdad que él reconocía que el reto era muy importante porque por una parte necesitábamos mejoras tecnológicas a nivel de técnicas experimentales para poder medir un poco todo aquello que se necesitaba y tener además, poder considerar además el tiempo o incluso el espacio como variable. Se requería además mejoras importantes en computación y también en las metodologías numéricas y matemáticas para desarrollar modelos. Simultáneamente, Trey Ideker y Leroy Hood, que montaron el Instituto de Biología de Sistemas en Seattle, escribían también en el 2001 un artículo que titulaban A New Approach to Decoding Life, Systems Biology, donde decían que para estudiar los sistemas biológicos había que perturbarlos, había que monitorizar los cambios de genes, proteínas y rutas informacionales que ellos llamaban, pues, de señalización, de metabólicas, integrar todos esos datos y generar modelos matemáticos que nos permitiesen explicar el comportamiento. Insistían en el hecho de que el comportamiento emergía de las relaciones de los distintos elementos y no del comportamiento individual de cada uno de ellos. Pero también hablaban de que la biología es una ciencia informacional y que hay una cierta jerarquía y que es muy importante analizar esa jerarquía desde el DNA, pasando por el mRNA, proteínas, redes de proteínas, células, tejidos, redes de células, organismos completos, poblaciones y ecologías, ¿no? Y que digamos que todo estaba un poco mediado por la actividad de los genes y su interacción con el medio ambiente. ¿Y cómo se van a desarrollar esos modelos? Pues yo recuerdo el primer proyecto que en el que participé de Systems Biology, que creo que fue el primero que financió la Comisión Europea para hacer modelos de redes de señalización celular. Recuerdo que en la primera reunión, el kick-off, pues cada uno hacía una presentación y era un grupo, no diría que crítico, pero sí era multidisciplinar. Era un grupo multidisciplinar donde teníamos investigadores expertos en señalización celular que todo hablaban en términos de siglas, de nombres de proteínas y fosforilaciones y cosas que, bueno, una terminología que por lo menos para mí en aquel momento pues era extremadamente complicada. Y por otro lado, pues estábamos los que nos encargábamos de hacer modelos, identificación de modelos, e íbamos con X1, X2, X3, nuestras ecuaciones diferenciales. Y recuerdo que al final de la reunión, la conclusión del coordinador fue que necesitábamos esforzarnos por entender, ¿no? Y por intentar utilizar un idioma común y por intentar en definitiva, colaborar para construir los modelos, porque los modelos en biología de sistemas pues solo pueden surgir precisamente de la colaboración o de la combinación de los conocimientos de biólogos, microbiólogos, expertos en metabolismo o expertos en biología molecular y, bueno, pues personas que puedan hacer secuenciación, que puedan hacer toda la parte más de genómica, genética, bioinformática y aquellos que puedan hacer
la parte de modelado matemático, ¿no? Que además es un proceso iterativo, que a menudo nos va a llevar a reformular hipótesis o a reformular ecuaciones para acabar con algo que sea predictivo, pero que además responda a la pregunta para la que se desarrolló, el modelo, ¿no? Y si pensamos en el metabolismo, no voy a entrar en mucho detalle, simplemente contaros alguna generalidad. Si pensamos en el metabolismo, las células intercambian sustratos con el exterior, consumen nutrientes y producen determinados metabolitos que expulsan al exterior y otros, ¿no?, que los utilizan para su propio crecimiento, desarrollo y vida, ¿no? Y en el interior pues, se producen muchísimas reacciones químicas y por lo tanto pues, este sistema se puede modelar como un sistema de reacciones. Y aunque hay muchas formas de hacerlo, yo solo aquí hablaré de dos. Ambas están basadas en la estequiometría de las reacciones, que normalmente está bien caracterizada. Y la idea de esta variedad de modelos es que la información que nos van a proporcionar pues es diferente. Ambos van a necesitar que caractericemos o que expliquemos matemáticamente la dinámica de pues, el consumo de los nutrientes o de la producción de productos, valga la redundancia. Y esos modelos van a ser lo que nosotros llamamos modelos cinéticos. Y luego, lo que podamos hacer para explicar el metabolismo a nivel intracelular, pues va a depender un poco de la información que tengamos. Entonces, en principio, con esos modelos cinéticos para metabolitos exteriores, podemos predecir, y utilizando el genoma y una reconstrucción metabólica del genoma, podríamos predecir los flujos metabólicos en el interior de la célula. Si nosotros tenemos información sobre concentraciones de algunos de los metabolitos en el interior de la célula, podríamos desarrollar un modelo cinético más completo en el que ya obtendríamos información no de flujo, sino de concentración. ¿Qué pasa? Que realmente llegar a un nivel de resolución elevado en términos de números de metabolitos en este tipo de modelado, pues es muy complicado porque necesitaríamos muchísimos datos para poder calibrar o estimar los cientos de parámetros con los que nos íbamos a enfrentar aquí. Pero en cualquier caso es algo que, bueno, pues que ahora mismo la comunidad está persiguiendo. Y en relación precisamente al modelado cinético, me gustaría mencionar a una mujer que da nombre a una ecuación. Antes decíamos que la mayoría de las ecuaciones que yo había utilizado tenían nombre de hombre y es así, pero aquí tenemos la excepción. Y Maud Mentem era una investigadora que nació en Canadá y que vio que en Canadá, a principios del siglo XX, pues no podría desarrollar carrera científica, entonces se fue a Alemania y se incorporó al laboratorio que dirigía Michaelis, y allí pues estuvieron trabajando durante mucho tiempo en caracterizar las curvas de producción y de velocidad de producción de un producto a partir de la cantidad de sustrato en reacciones que estaban catalizadas por enzimas, ¿no?, como las reacciones que tenemos en el metabolismo. Y dieron con esta representación que era bastante general, universal. Y publicaron su trabajo en alemán en 1913, que luego sería traducido. Y esta ecuación de Michaelis-Menten es utilizadísima en el ámbito del modelado de rutas metabólicas, pero creo que no es muy conocido el hecho de que Menten es una persona, es decir, que Michaelis-Menten son dos personas y Menten es una mujer. Y paso ya al aperitivo, porque yo creo que ya debemos estar en la hora del aperitivo, y os cuento un poquito lo que estamos haciendo en el contexto de utilizar la biología de sistemas, un poco como os la he presentado, en el diseño de nuevos, en este caso, de virus. Y
Este trabajo que estamos haciendo, luego os comentaré quiénes, pues surge de una necesidad en la industria de producción de vinos, y es que el calentamiento global pues ha conllevado que las uvas tengan más azúcares y que eventualmente eso se ha traducido en un incremento en la gradación del vino, ¿no? Desde los años 80, pues una subida de prácticamente un par de grados. Y en cambio los consumidores, la sociedad en general, demandan productos o vinos que tengan menos alcohol por una cuestión de salud, por una cuestión de seguridad vial, etc. Y por otra parte, bueno, pues los consumidores también demandan vinos con otras propiedades atractivas, ¿no? Pues nuevos sabores, etc. Y en este sentido, lo que nos planteamos fue sustituir Saccharomyces cerevisiae, que es las especies vínicas que son mayoritariamente utilizadas en el ámbito de la vinificación, por otras levaduras también del género Saccharomyces, pero que pudiesen tener otras propiedades, ¿no? Que produjesen menos alcohol y que produjesen pues, otros componentes que pueden ser interesantes para el producto. Y si no era eso, bueno, pues también podríamos utilizar especies híbridas, de las que hoy no hablaré, o combinaciones de especies que pudiesen conseguir pues, aquellos demandas del consumidor y de la industria. Claro. Y para ello, bueno, pues nos organizamos en estos tres equipos que veis aquí, pues el grupo que lidera Amparo Querol en el IATA, con muchísimos años de experiencia en fermentación vínica y con conocimientos de biología molecular, con el grupo de Eladio Barrio de la Universidad de Valencia, también vinculado al IATA, con mucha experiencia en bioinformática, genómica comparativa, y nuestro grupo en la parte de modelado, ¿no? Y el primer trabajo que publicamos conjuntamente pues fue un modelo muy sencillito que describía los procesos fermentativos teniendo en cuenta el papel de la temperatura. Era el primer modelo que se publicaba que explícitamente considera las modificaciones que suponen un cambio de temperatura en el proceso. ¿Y por qué la temperatura? Pues porque la refrigeración, los procesos, bueno, refrigeración o calentamiento en la industria suponen un gran consumo energético, entonces es interesante valorar cuáles pueden ser las temperaturas óptimas de procesamiento pensando en reducir el consumo energético y por lo tanto el impacto ambiental. Bueno, pues este modelo que como digo era sencillo en el sentido de que no abordaba muchos metabolitos, lo aplicamos a Saccharomyces cerevisiae y a una especie vínica, pero también a una especie no vínica una especie de Saccharomyces, una cepa de Saccharomyces codriaceae. Y con el modelo, bueno, pues exploramos posibles diseños y cuáles serían los resultados de tales diseños, modificando la cantidad inicial de células que utilizásemos o la temperatura. Y lo que descubrimos es que bajo ninguna condición, por ejemplo, podríamos obtener la misma cantidad de glicerol, que es algo atractivo para el cuerpo del vino o para las características del vino, si utilizábamos cerevisiae y no Kudryavtsevi. Es decir, Kudryavtsevi produce en cualquier condición más glicerol que cerevisiae, y cerevisiae producía el máximo pues, a partir de los 22,5 grados. Es decir, que esa sería, si uno quiere maximizar la producción de glicerol, sería la mínima temperatura que podría utilizar, ¿no? Si pretende obtener el máximo. Pero más adelante decidimos incorporar mucho más detalle y en un esfuerzo enorme experimental, pues en el grupo de Amparo midieron 40 y pico metabolitos, todos los aminoácidos que había en el medio,
azúcares y luego pues productos relevantes, alcoholes superiores, ácidos orgánicos, etcétera, etcétera. Y luego, en paralelo, nosotros mejoramos la reconstrucción metabólica consenso, que era el modelo GIST-8, que parte de una secuencia de una levadura Saccharomyces cerevisiae de laboratorio. Nosotros utilizamos las secuencias que habían obtenido en el grupo de Eladio, de las distintas especies en las que estamos interesados, y con esas secuencias reconstruimos el metabolismo, complementando o completando el consenso existente, y luego pues generamos el modelo dinámico que describe la dinámica de todos, el modelo cinético que describe la dinámica de los metabolitos exteriores, que la calibramos con una herramienta que desarrollamos en nuestro grupo, que es una herramienta de identificación de modelos. La combinamos con una herramienta desarrollada por el grupo dirigido por Paulson, que permite calcular flujos, y toda esta combinación pues, nos permitió describir la dinámica de la fermentación y del metabolismo primario y del metabolismo secundario, es decir, la producción de aromas también, por primera vez, para varias especies. Aquí os muestro algunos resultados para 3 especies distintas, y vemos como el modelo, bueno, pues es capaz de explicar los datos, pero además nos da pistas sobre cómo estas células diferentes utilizan el metabolismo de manera diferente, y por lo tanto resultan en la producción de metabolitos exteriores y calidad del vino pues diferentes. Aquí no voy a entrar en los detalles, pero la idea es que las células más criotolerantes, las células criotolerantes que consideramos de las especies Duvarum y Kudryavtsevi, parece que utilizan unas estrategias para obtener un balance de reducción-oxidación diferente a las estrategias que utilizaría Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Y parecería que estas estrategias responden precisamente a esa propiedad criotolerante. ¿Por qué? Pues porque ya se habían observado en algunas bacterias criotolerantes, y de hecho, bueno, pues entran o están estos resultados en consonancia con algunos otros resultados publicados en la literatura. Sin insistir mucho, bueno, pues utilizarían rutas diferentes para la producción de sulfinato, pero también utilizarían rutas que Cerevisiae no usa para la producción de megalonato, que sería un precursor de producción de lípidos o poliésteres, ¿no? Para poder, digamos, alcanzar a describir ese tipo de aspecto, bueno, pues tendríamos que modificar posiblemente la reconstrucción metabólica de nuevo y obtener nuevos datos para confirmar esta hipótesis. Pero son hipótesis que parecen plausibles y que, bueno, simplemente nos llevan a diseñar nuevos experimentos que nos permitan confirmarlas. Y en esta otra figura, pues lo que se ilustra es la producción de alcoholes superiores, y de nuevo pues se observan varias diferencias entre las distintas células, pero lo reseñable aquí es que parecería que los alcoholes superiores se producen a partir de la síntesis celular de aminoácidos y no tanto de los aminoácidos exteriores. También, como os decía antes, se pueden diseñar procesos en los que combinemos varios microorganismos, y esos pues también se pueden modelar para intentar obtener diseños óptimos. Y en este sentido, bueno, pues habría como 3 escalas de modelado. El modelado ecológico, que solo se preocupa de la cantidad de células de las diversas especies que interaccionan. Un modelado mediado por metabolitos, donde ya pensamos en necesitamos información sobre los productos y sobre los substratos, y podemos especificar de qué manera pues, cada célula
compite por los distintos nutrientes disponibles, cómo algunos productos de alguna célula pueden ser tóxicos para otra y puede acabar excluyendo a la célula del proceso. Entonces se trata de descifrar cuáles son los mecanismos de competencia o de cooperación en algunos casos que podrían llevar a que dos células, por ejemplo, o dos variedades o dos especies celulares coexistan en el medio o una excluya a la otra, ¿no? Y por último, pues podríamos introducir modelos de flujo o modelos cinéticos intracelulares para intentar dilucidar cómo esas células cambian su metabolismo en presencia de otras células. En lo que se refiere a este tipo de procesos, comentaros muy rápidamente que ya hemos desarrollado modelos ecológicos que además tienen en cuenta el papel de la temperatura y que nos han permitido definir en qué condiciones una célula va a excluir a la otra necesariamente, y estamos acabando de cerrar un modelo en el que ya intentamos explicar cuáles son los mecanismos que llevarían a este tipo de comportamientos, ¿no? A que en determinadas situaciones una célula siempre excluya a la otra. Bueno, pues como comentamos a lo largo de esta charla, los microorganismos tienen un papel fundamental en el diseño de nuevos alimentos, por una parte porque contribuyen a la seguridad y a la calidad, por otra parte porque son productores de productos fermentados y de ingredientes, como veíamos, en bioprocesos, procesos en bioreactor, pero hay otra tercera parte que tiene que ver con nuestro propio microbioma y la salud, ¿sí? En un Outlook que publicaban en la revista Nature el año pasado, con varios trabajos sobre el estado actual del conocimiento del microbioma humano, que además vienen acompañados por unas ilustraciones preciosas, como veis aquí está un ejemplo. Bueno, pues allí comentan, como os decía, un poco el estado actual en el estudio de esa población de miles o de cientos de especies bacterianas que viven con nosotros, pero también hongos y virus, etc. Y en lo que se refiere a la aproximación desde la biología del sistema, pues también se han hecho pinitos, y en un trabajo dirigido por una mujer, Inés Thiele, se ha desarrollado la base de datos Ágora, que incluye la reconstrucción genómica o la reconstrucción metabólica a escala genómica de 773 miembros de ese microbioma humano. Este trabajo fue un poco discutido, hay que decirlo, por el equipo de Jens Nielsen, que es un biólogo molecular con mucho reconocimiento. Porque había algunos errores en algunas reconstrucciones, pero no, nada que no se pudiese resolver, ¿no? Y tan pronto como, pues hace un par de semanas se publicaba en Nature Communications un trabajo donde ya se empezaba a utilizar el uso de modelos ecológicos combinados con Machine Learning para intentar dilucidar algunas interacciones en el microbioma humano. Y bueno, esta es un poco la visión global de la línea en el tiempo que os he venido contando a lo largo de este seminario. Y aquí falta un hito importantísimo, sin la que por lo menos esta parte de la línea en el tiempo pues no sería posible, y es la programación y el uso de los ordenadores. Y aquí merece un especial reconocimiento Ada Lovelace, porque a pesar de que la programación aún hoy sigue siendo considerada cosa más de hombres que de mujeres, no sé muy bien por qué, lo cierto es que la primera programadora de la humanidad pues fue precisamente una mujer, Ada Lovelace, que publicó en el año 43 una visión abstracta
de lo que sería la máquina analítica en la que había trabajado Babbage y que era un poco bueno, pues un anticipo de lo que serían los computadores, ¿no? Ella predijo que los computadores serían capaces de hacer música por sí solos y lo cierto es que hoy en día bueno, pues, la llamada inteligencia artificial pues ya ha desarrollado piezas musicales. O sea que fue una visionaria y además bueno, pues, su contribución sin duda y el desarrollo computacional sin duda son esenciales para el avance de la biología molecular, la bioinformática, la biología de sistemas. Y bueno, ya para acabar, pues espero que con estas pinceladas que os di hoy os haya medio convencido al menos de que el uso de digital twins, de gemelos digitales, aunque sean parciales en el caso de las células, pues nos ofrecen nuevas posibilidades para hacer nuevos descubrimientos biológicos que nos permiten responder a preguntas de cómo se comporta este sistema o qué pasaría si nosotros lo perturbamos de esta manera o cómo podemos perturbarlo para conseguir pues, un determinado resultado. Y yo creo que la biología de sistemas basada bueno, pues en integración de datos, en modelos, tiene un gran potencial en ciencia y en tecnología de alimentos, por supuesto en el diseño de nuevos procesos fermentativos y de nuevos alimentos, en el estudio, por ejemplo, de la resistencia de microorganismos a biocidas, que pueden ser abióticos o que pueden ser bióticos, ¿no? Por supuesto, en intentar dilucidar la interacción entre los nutrientes, el microbioma y la salud. Esto es un camino de largo recorrido, porque todavía pues, estamos un poco en la infancia del estudio del microbioma humano, pero también en el estudio de la interacción de la alimentación y la producción de determinadas enfermedades no comunicables, bueno, pues como puede ser pues la diabetes o la resistencia a la insulina, etc. Y aquí el desarrollo de modelos que explican mecanismos de metabolismo en el hígado o en células sanguíneas, bueno, pues, que ya se han hecho, de hecho, pues son determinantes para poder avanzar en esa dirección. Y acabo pues agradeciendo un poco a mis directores de tesis, a Antonio Álvarez Alonso, que ya no está con nosotros, y a Julio Vanga, porque determinaron de alguna manera un poco muchos aspectos de mi carrera y han sido un apoyo incondicional. A David Enríquez y a Artay Rodríguez Moimenta, que están desarrollando actualmente los modelos de fermentación vínica, a los equipos de Amparo y de Eladio, con todos sus miembros, los que vienen del primer proyecto, los que se incorporaron en el segundo proyecto, al equipo de Bas Teusing, que está en la universidad, que está en Ámsterdam, en la universidad, porque nos ayudó en aspectos de la reconstrucción metabólica a la hora de completar el modelo GIST-8 y por supuesto pues a las fuentes de financiación tanto de Horizonte 2020 como de los FP previos, los distintos ministerios en el Gobierno de España, que nos han apoyado con diversos proyectos de retos en los últimos años, Improwine y Multiwine, a la Xunta de Galicia, que no financia mucho, pero bueno, pues hay que agradecer también su aportación, y aprovecho la oportunidad para anunciar que acabamos de empezar una ICN que está centrada en la aplicación del modelado en biología de sistemas para describir
comunidades microbianas con aplicación particular a varios procesos en la producción de queso. Pronto estaremos buscando estudiantes y, por supuesto, si conocéis algún estudiante extranjero que se quiera venir a trabajar con nosotros, pues pasadle nuestro contacto. Y esto es todo. Muchísimas gracias por haberme invitado, por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. Bueno, Eva, muchísimas gracias. La verdad es que antes de pasar a dar participación a los asistentes, quería felicitarte porque ha sido realmente impresionante el seminario que nos has dado, y especialmente destacando la participación de las mujeres en la ciencia, esos referentes que muchas veces nos faltan y que pasan desapercibidos. Así que felicidades, ha sido realmente muy interesantísimo. Y bueno, ahora quería dar paso a los participantes, a los asistentes, y que si tenéis alguna pregunta podéis escribir en el chat o indicarme que os active la cámara o el micrófono para realizar las preguntas. Y bueno, mientras escriben las preguntas, quería yo preguntarte, porque me llama mucho la atención en cuanto a la capacidad de computación, un modelo dinámico en el que se integre tanto la información del transcriptoma, el proteoma, el metaboloma. ¿Qué capacidad no? ¿Tenemos la capacidad de computación suficiente actualmente, o cuándo la tendríamos para integrar toda esa información en un modelo dinámico? Bueno, integrar toda esa información es un reto sin siquiera pasar a pensar en la parte computacional. Sí. Porque realmente, hasta donde yo sé, la única aproximación que se hizo de hacer un modelo, digamos, completo, de células completo, se hizo de un organismo, ahora no me acuerdo cómo se llama, que es muy pequeñito y tiene 500 genes, o sea, una cosa muy pequeñita, y aquel modelo era un poco Frankenstein, todo hay que decirlo, pega varias partes, y realmente luego lo que es la resolución del modelo, pues tú puedes hacerlo con un ordenador convencional, a ver, no de ofimática, pero con un ordenador, una estación de trabajo normalilla, lo puedes simular. El problema de estos modelos con tanto nivel de detalle es calibrarlos, encontrar, digamos, la correlación entre el modelo y los datos experimentales, porque hay muchos aspectos que no vas a conocer, constantes cinéticas desconocidas o que se miden in vitro pero no funcionan igual en la célula, entonces has de estimarlas, y ahí es un poco donde viene la complejidad, que no es tanto por la capacidad computacional que necesitarías, que también, sino por la complejidad del propio modelo, ¿no? Es decir, estimar cientos o miles de parámetros en un modelo dinámico, no lineal, es matemáticamente muy difícil de abordar y computacionalmente costoso, claro. Pero luego la simulación son unos miles de ecuaciones, eso se resuelve rápido. O sea, que la limitación es a la hora de establecer el modelo integrativo, digamos, no a la hora de computación. Yo diría que primero formalizar un modelo que incluya todos esos mecanismos y luego calibrarlo. La parte de calibración sí que va a ser costosa, porque nosotros con unos parámetros cinéticos al azar no vamos a reproducir la realidad. Necesitamos optimizar esos parámetros y eso supone simular muchas veces el modelo, cambiando los valores de los parámetros con un optimizador que al final lo que haga es minimizar la distancia entre el modelo y tus datos experimentales, ¿no? Y ese problema de optimización es lo que verdaderamente requiere recursos computacionales, métodos específicos, por supuesto, optimizadores avanzados, paralelos y toda, digamos, la artillería computacional que puedas tener a mano, claro. ¿Y dirías que la complejidad de modelado es mayor en los aspectos intracelulares que en los aspectos, digamos, de relaciones celulares o ecológicos? No tengo muy claro yo eso, la verdad. Así a priori te diría que yo creo que la parte de una única célula es como más fácil,
porque en cuanto pasas de un consorcio pequeñito de 4 o 5 células, ya empieza a ser muy complicado establecer mecanismos. Yo siempre pienso en dinámico, tengo el defecto de pensar en dinámico. Las cosas en estado estacionario pues, son relativamente más fáciles de manejar, tanto el modelado como de célula de una única especie, como el modelado ecológico, ¿no? Pero si pensamos en dinámico, las cosas son verdaderamente complicadas. Ahora mismo en este ITN que vamos a empezar, o que empezamos ya, pero que no empezamos el trabajo técnico, los consorcios de los que estamos hablando son de 6 y 9 especies y bueno, yo ya estoy temblando. Claro, ya de una población ya ni hablamos, porque es que eso es impensable actualmente. Bueno, como comentaba, es verdad que ya se empiezan a hacer cosas, modelos ecológicos, que los modelos ecológicos pues lo que tienen en cuenta es realmente cantidad de la célula, ¿no? No pretenden explicar qué es lo que hace que una célula sea más competitiva que otra, o que dos células cooperen, o que haya crossfeeding, no pretenden eso. Porque bueno, pues están, digamos, a otro nivel de detalle. Con los modelos, es verdad que hay mucha gente que, bueno, pues que tiene la ambición del modelo súper detallado de todo, pero yo creo que la clave es la pregunta que tú quieras responder y luego hacer un modelo que tenga la complejidad que requiere tu pregunta, ¿no? Si yo quiero a lo mejor diseñar un proceso fermentativo para maximizar etanol, bueno, pues no necesito modelar todos los aromas, ¿no? Entonces, realmente, bueno, pues un poco esa réplica, pues quizás no es necesaria. Y tampoco tiene mucho sentido, a lo mejor, que yo desarrolle un modelo que sea tan elaborado, que me lleve 1 hora resolver algo que sucede en 3 minutos en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que encontrar un compromiso ahí. Bueno, pues nada, por mi parte ya nada más que felicitarte otra vez porque realmente sí que ha sido espectacular. Los demás también felicitan, la gente supongo que, bueno, de hacerlo por Zoom tiene el inconveniente de que no te podemos aplaudir, pero estoy seguro de que todo el mundo estaría encantado porque ha sido realmente increíble y de hecho las felicitaciones que están poniendo en el chat así lo confirman. Y nada, también decir a los asistentes que sí que se va a colgar el seminario y la charla y la mesa redonda en el canal del IATA de YouTube la próxima semana, así que ahí estará disponible para revisitar cuando tengáis interés, así que se podrá, será un seminario de consulta para ver los referentes femeninos que tenemos y de los que no se suele hablar mucho. Así que muchísimas gracias, ha sido increíble el seminario y a las participantes de la mesa redonda también. Gracias por la participación a todas y bueno, muchísimas gracias. ¿No tenéis cualquier cosa que decir? Si no, podemos pues nada, ir a la sesión. Por mi parte, agradeceros la invitación y encantada de haber conocido a Berta y a Ana Rosa, que no las conocía, a Laura sí la conocía, y de tener de haber tenido esa charla con vosotras y contigo, Roberto. Vale la pena que comente el comentario de Antonio Abad, que nos dice que está en shock porque se ha enterado, igual que yo, tengo que reconocer, que Mente era una mujer, que pues todo el mundo pensamos que asume que es un hombre. Es un apellido compuesto de un hombre. Exacto. Es una única persona o 2 hombres, en todo caso. Sí, un único hombre o 2 hombres, pero nunca... Y eso sí, deja claro el trabajo que queda por hacer, reeducarnos en la importancia que han tenido las mujeres en el avance de la ciencia. Y nada, muchísimas gracias, de verdad, Eva, por tu seminario y a todos los asistentes por asistir. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.
Nos despedimos entonces, ¿no? Adiós. Chao, hasta otro día. Adiós.